Bueno, hola, gracias a todos, gracias a Mayol, gracias a todos los que vinieron. Yo soy Mercedes Carriquiri, tengo una empresa que se llama Outsourcing. Estamos basados en Uruguay, tenemos una oficina chiquita en San Francisco y nos dedicamos a optimizar el proceso arquitectónico después de que el diseño está definido. ¿Cuántas dimensiones percibe el ser humano? Imagínense o traten de acordarse el momento en el que estaban en la escuela o en el liceo, lo que fuese, y dibujaron su primer cubo. Dibujaron un paralelogramo, otro abajo, y al principio parecía raro, porque no había habido ningún tipo de agregación espacial, estaban en una hoja, estaban en un plano, pero habían creado una dimensión, habían creado algo tridimensional por más de que estuviesen dibujando en 2D. Ahora, imagínense... ¿Son todos arquitectos o están en el rubro de la construcción? Sí, veo que sí. Imagínense que una dimensión es una opción. Imagínense que tienen un terreno de esta forma y que tienen N alternativas. Tienen que tener en cuenta los retiros, tienen que tener en cuenta qué ocupación necesitan, tienen que tener en cuenta la altura, tienen que tener en cuenta qué edificio van a hacer. Si una dimensión es una opción, en el primer caso pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, en un sentido, en el segundo se mueven en el plano, en el tercero en 3 dimensiones. Esta es la forma en que un matemático representa 4 dimensiones, pero en arquitectura usamos mucho más que 4 dimensiones. Usamos infinitas dimensiones para diseñar, para desarrollar, y el ser humano solo puede percibir 3. Imagínense a qué velocidad podríamos diseñar en 258 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos como arquitectos o como ingenieros para navegar este espacio multidimensional cuando en realidad solo percibimos 3? ¿Puedo poner play? ¿Se pone play solo? Si no se ve el video, pierde toda la gracia. Les pedimos cierren los ojos para la contraseña. Del mail me parece mejor. Sí. Abrir con ahí. Perfecto. ¿Qué es primero? Ahí. Bueno, nos habíamos quedado en cuán rápido podemos navegar ese espacio de muchas dimensiones. Esto es TestFit, lo desarrolla Clifton Harness y muestra en tiempo real la composición de, en este caso, multifamily, una vivienda múltiple, con las configuraciones de cuántos cuartos tienen las tipologías, cómo es el terreno, si hay parking, si hay estacionamiento, si no hay estacionamiento. Y todo esto es en tiempo real. O sea,
las computadoras tienen la capacidad de manejar iteraciones a una velocidad tanto más rápida que el ser humano, que sería ridículo que nosotros no la aprovechemos. Entonces, la Asociación de General Contractors en Estados Unidos sacó un informe el año pasado diciendo que la industria, preguntándole a la gente, en los próximos 5 años, los cambios que va a sufrir la industria de la construcción van a ser más grandes que los que hubieron en los últimos 50. Y el 58% de las personas está de acuerdo con eso, lo cual quiere decir que esto es mucho más grande de lo que parece, porque ¿quién se imaginaba que íbamos a estar hoy en donde estamos con los iPhones o con los autos que se van a manejar solos en pocos años? Ahora, ¿es fácil o es real pensar que la realidad aumentada, la realidad virtual, la automatización de procesos, cómo numerar hojas automáticos, afirman esta idea de que en los próximos 5 años van a haber muchos cambios? Ahora, en el campo del diseño, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cuánta automatización nos parece que puede haber en el campo del diseño? ¿Cuánto se puede meter la tecnología en el arte o en el aspecto de diseño? El diseño generativo abre una puerta en esa dirección. La primera imagen que aparece en Uruguay, por lo menos, cuando buscas diseño generativo, es esta. Y no es casual, porque lo que hace el diseño generativo es mira la evolución de la naturaleza y toma ese proceso para replicarlo en la industria del diseño. Entonces, esto es un ciclo que no es cerrado, que es continuo, que tampoco es ordenado, pero es evolutivo. Y se compone de estas 3 patas. Primero, la generación, generate, luego la evaluación y después la evolución, en donde se empiezan a crear loops adentro de loops y las opciones crecen adentro de opciones y se hace infinito. Ahora, la parte de la generación no es tan innovadora. Todos la conocemos. Conocemos Grasshopper, conocemos Dynamo, entendemos que se pueden generar muchas opciones. El Airbus tiene una parte diseñada de manera generativa, la diseñó The Living dentro de Autodesk, y estos son todas las generaciones que hubo antes de llegar a elegir una opción óptima. La partecita que se hizo es una mampara que está entre el personal del avión y los pasajeros. Es una parte que no debe ser ni el 2% de todo el avión, pero tenía una complejidad tan grande que se sometió a ese test. Es esa que ven. No tengo punto. ¿Tengo? Bien. Buenísimo. Este año, o sea, esto es en el 2016, este año, el 2019, se imprimió en 3D con aluminio. Pero es una parte chica del avión y nosotros podríamos tomar una parte chica del proceso arquitectónico como para aplicar esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una centena, una millonada de opciones generadas? ¿Cómo hago para navegar en ese universo? Esta es la parte de evaluación. Esto que ven acá son una serie de tests sacados de Refinery para un estudio de massing. Cuando Refinery, ¿alguna vez escucharon hablar? Está Revit, está Dynamo que corre arriba de Revit y Refinery es todavía un escalón más arriba, corre sobre Dynamo y lo que deja es hacer diseño generativo, es decir, generar muchas opciones y después navegar a través de ellas para elegir un coso. Lo que les voy a mostrar ahora es lo que desarrollamos en una hackathon en Toronto el año pasado, lo que nos dio el primer premio con mi equipo que era Simon Breslav y Justina Skriviova. Imagínense que están usando Refinery, ponen en la computadora a generar opciones dentro de los parámetros que ustedes eligieron y lo que les da Refinery es esto. Entonces, tienen una cantidad de opciones acá, tienen una cantidad. Es imposible elegir una opción con este panorama. Entonces, acá ven las opciones, cómo las navegan, los gráficos en donde se muestran las opciones. Hay 2 gráficos, uno un scatterplot y uno de coordenadas paralelas, pero igual no alcanza como para que nosotros podamos evaluar toda esa información que tenemos y esas opciones. Se pueden ir navegando de a una, pero esto tampoco
tampoco facilita el trabajo de selección. Nuestra extensión se llama Seurat y les voy a mostrar una demo. Es de código abierto, o sea, el código está en GitHub, está en extensión Seurat y se lo pueden bajar también desde el Dynamo Package, está disponible para todos. Lo que hace es ayudarnos a visualizar la data de una forma más rápida. Este es el principio de un desarrollo. Este desarrollo son 2 días y después trabajamos de manera intermitente, no sé, una semana más. Todas ese universo de opciones que teníamos en n dimensiones, porque estábamos evaluando los setbacks del terreno, estábamos evaluando el área, el tiempo en el que iba a demorar el profit en ser retornado, la altura, cómo condecíamos con la normativa. Todas esas opciones se empiezan a ver agrupadas en clusters, o sea, en grupos, por proximidad, por valores similares. Bueno, acá ven con qué nombre está en GitHub Seurat Extension. Y les voy a hablar de 2 cosas que son muy nerds, y les prometo que después no hablamos más de cosas nerds, que es lo que hicimos y es lo importante a la hora de elegir opciones. La primera es reducción dimensional. De nuevo, cuando diseñamos tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la vez. Y las computadoras están hechas para hacer iteraciones rápido, procesar información rápido. Entonces, lo que hace nuestra extensión es agarra n dimensiones y no hay límites, porque para diseñar la verdad no tiene que haber límites, y las reduce a 3, o las que podamos ver. Puede ser a 2 y puede verse en un plano. Eso es lo primero que hace, o sea, baja toda esa información a 3 dimensiones completamente visibles y entendibles por el ser humano. Y lo segundo, eso lo hacemos con una librería también disponible que se llama TSNE, está ahí arriba escrita. Y la segunda librería que usamos se llama K-means y es para agrupación, para clustering, agrupa. ¿Tá? Entonces, si quiero tener 5 agrupaciones de opciones, los agrupo en 5 y después veré por qué es, por profit, por demás. Y dentro del diseño generativo, la tercera parte es la evolución. Me van a decir todos, ok, tengo una generación infinita de opciones, tengo una forma de navegarla que es mejor que la que tenía antes, pero tampoco es fantástica. Bueno, ¿qué diferencia tiene esto de todas las opciones que ya podía generar? La evolución es la parte en la que la computadora empieza a aprender y a entender qué es para nosotros óptimo y qué no. Entonces, para tratar de explicarlo, vamos a hacer una prueba. Les voy a someter a una prueba y voy a pasar una serie de imágenes y me gustaría que digan, el que quiera, qué dormitorio, qué cuarto le parece que es, qué local le parece que es. Funciona bastante bien. Si la computadora tuviese que aprender a decir qué cuarto es qué, ¿les parece que podría o que no podría? Rápidamente, ¿lo podría hasta poner de nombre? Hace 50 años. Entonces, si la computadora tiene esa capacidad para aprender y nosotros tenemos una cantidad de opciones y que son navegables, ¿por qué no abrirle esa puerta a la computadora y después que el hombre tenga su decisión final, o por lo menos su evaluación final, o una decisión informada? Lo interesante de todo esto es que el algoritmo que se usa para diseño generativo es un algoritmo que ya existe y es de evolución genética. Y ya está hecho, y ya está inventado, y solamente hay que aplicarlo. Conceptualmente lo que se hace es, además de generar todas las opciones, porque se generan opciones, luego hay opciones que son óptimas y hay opciones que no. Hay opciones que no entran dentro del rango que yo preciso. Y dentro de esas opciones, de la misma manera que el hombre se reproduce genéticamente, se recrean nuevas opciones
y después de esas opciones que se crean a través de opciones ya existentes, se hacen mutaciones. Entonces, por más loco que parezca, este proceso de genética se puede aplicar a la generación de opciones en el diseño. Bueno, espero haber... última. Hablamos de TestFit, que es el primer video que mostré. Hablamos de Refinery, que corre adentro de Dynamo. Mencionamos Grasshopper, pero arriba sé que en Mayol usan Grasshopper bastante. Y esto es un desarrollo de Daniel Nagy que está en proceso, está en beta todavía. Pero es una buena herramienta también para la evaluación de opciones, que se llama Discover. Y ahora vamos a pasar un poquito adelante. Y acá lo que pueden ver son las generaciones de una viga reticulada y todas las opciones que se pueden generar en base a parámetros definidos y cómo el gráfico se empieza a poblar de opciones y las opciones están codificadas. O sea, cada color significa algo, el tamaño significa algo. Obviamente los dos ejes tienen parámetros definidos. Bueno, eso. Espero no haberles dejado la cabeza atomizada en cosas, pero nada, me encanta abrir la puerta de la discusión en este sentido y me parece que es muy, muy, muy importante entender que hay que hacer espacio para el diseño. Entonces, lo que hacemos en Outsourcing es concentrarnos en el proceso de desarrollo y no tocar el diseño. Y hay mucha gente que dice, che, pero ¿a ustedes no les gusta el diseño? Yo pensé que a ustedes les gustaba diseñar y el arte y lo que fuese, y en realidad es muy importante entender que para hacerle lugar al diseño hay que acortar el proceso ejecutivo o de producción, y todas estas herramientas no sustituyen al hombre, no sustituyen al buen diseñador, no sustituyen al arte, sino que abren espacio y dan más herramientas para tomar más decisiones mejores y estéticamente mejores, porque al final la ciudad, que es lo que todos construimos, es de todos y tiene que ser linda. Espero que les haya gustado. ¿Preguntas? Muchas gracias, Mercedes. ¿Y preguntas? ¿Sí? Hola. Hola. Oye, muchas gracias por la presentación. Ustedes. Tengo una pregunta. Yo he manejado Octopus, Grasshopper y demás. Por ejemplo, allí uno puede poner, qué sé yo, unas 3 objetivos, por ejemplo, que era de una forma más fácil de entender para alcanzar dentro de Grasshopper. Y sé que esto, a medida que uno crea un tipo de optimización evolucionaria, crea esta curva que es el Pareto. Sí. Para que entre más cerca esté a 0, uno puede elegir la respuesta, creo que más objetiva. Óptima, Pues. sí. Pero ¿cómo haces cuando tienes 8 o 10 tipos de ejes que obviamente creas estos clusters de opciones que a veces es difícil entender? Sí. ¿Cómo haces para elegir, por ejemplo, en el campo de, si yo quiero optimizar en el campo de la altura o el costo, cómo puedes elegir un cluster? ¿Optimizas a través de esos o se extrapola la información una vez? Por ejemplo, lo que nosotros hicimos en Seurat, y el código está abierto y de verdad lo puedes ver. Entonces, primero lo que se hace es, se baja a 3 dimensiones. Entonces, la relación entre todos los puntos se mantiene y se vuelve perceptible al ser humano. Y después, dentro de los clusters, en las gráficas que mostramos, nosotros, imagínate que evaluás 3 parámetros, área, costo y de altura. Te puedes hacer clusters por esos 3 parámetros todos juntos, por esos 3 parámetros separados, y en realidad, ojo, porque el diseño generativo no es que da una opción y da la opción óptima, va a dar muchas. De hecho, capaz que tener que elegir entre 10 es poco.
siempre lo que es cognitivo no se reemplaza, o sea, y no se va a reemplazar. Capaz que en vez de tener que elegir entre 1253 opciones, hay que ver 10, pero eso es como una decisión en la vida humana. Bueno, invierto acá o no invierto acá, lo hago así o no lo hago así. Pero después, o sea, para responder específico a eso, podrías hacer como un Pareto en cada clúster y ver la opción óptima de cada clúster y elegir en base a eso. ¿Alguien más? Bueno, ya lo veníamos conversando hace un momento y sobre todo estos sistemas que vienen implementándose ahora. Y es precisamente encontrar la flexibilidad de todos estos sistemas y herramientas paramétricas para poder llegar a un producto final. Y eso, la pregunta es sobre la flexibilidad de estos mismos, porque como te diste cuenta en las conversaciones pasadas, son muchos elementos o mucha información que tú le puedes meter a eso, qué tanta le puedes meter, qué tan flexible puede ser, porque es variable, o sea, depende de muchas razones, cliente, lote, normativa, yo creo que hasta temas de clima le podemos meter. Entonces, esa flexibilidad, qué tan flexible es y qué tan sostenible es en el tiempo, porque hablo de sostenibilidad en el sentido de como la tecnología va cambiando, las necesidades van cambiando y los parámetros que le vas a ingresar también van a ir cambiando, entonces puede evolucionar, mutarse, crecer con base a eso también. Son muchas preguntas en una. Respecto a que la tecnología va cambiando, es verdad. Estos desarrollos están todos hechos arriba de Grasshopper, arriba de Revit, arriba de Dynamo, arriba de lo que sea. Siempre se puede hacer un desarrollo afuera. De hecho, TestFit es afuera y puede ser un desarrollo más laico y no estar basado sobre ninguna plataforma. Eso simplemente lleva más tiempo. Otra cosa que es importante, decías, no hay límites, porque las computadoras en cuanto a capacidad de procesamiento no tienen límites. Lo tuvieron en algún momento, pero en realidad eso ya se pasó. El límite somos nosotros y está en nosotros ver cuán claros y precisos podemos ser y cuán vivos podemos ser definiendo reglas, por ejemplo. Esto es algo que vamos a empezar a desarrollar in-house, que es el reconocimiento de las habitaciones para que se puedan nombrar solas, ¿tá? Y que tengan un criterio, lo que sea. Entonces, yo podría decir, ok, cuando veas una cama, no importa que el bloque sea horrible o lindo, feo, de Revit, de AutoCAD, simplemente sabe que eso es una habitación. Ahora, ¿qué pasa si no hay una habitación? Si no hay una cama porque, ni idea, a alguien se le ocurrió usar el view template que estaba mal y no ver el equipamiento. Bueno, esta habitación tiene un tipo de dimensión muy diferente y una proporción muy diferente a esta otra. Entonces podría agregarle un nivel de lectura y decir, bueno, además de ver una cama, yo quiero que también me veas la proporción de largo por ancho de una habitación. O quiero que también me veas si está cerca de lo que fuese, un acceso, o si está cerca de esto otro, si está cerca, si tiene una ventana, si no tiene una ventana. Entonces, a veces parte del problem solving que uno precisa para hacer diseño generativo, para hacer cualquier herramienta en general, incluso arquitectura, es mirar el problema desde otra óptica o tratar de definir el problema desde otro lado. Entonces, ahí es cuando el uso de las computadoras empieza a ser muy rico, porque pueden evaluar varios parámetros en varias capas al mismo tiempo, incluso parámetros adentro de parámetros, y eso hace a cosas muy complejas que no son menos flexibles. Y después, nada, lo que necesita ser flexible se pone para afuera y es un input a completar. O sea, imagínense si ustedes pudiesen llenar un form online y después poner play y tener una resolución o 150 resoluciones al lado. La gracia es poder rellenar ese form. Una pregunta. El proceso en el cual la computadora empieza a generar múltiples opciones para luego que el ser humano, el usuario, tome la decisión, ¿no terminará en algún momento oyendo
en detrimento de lo inesperado. Cuando hablo de lo inesperado es el día que alguien invente o se le ocurra un nuevo tipo de habitación que no existe, por ende no está predeterminada en el pasado ni en las proporciones pasadas, o en la posibilidad de crear cosas nuevas. O sea, cuando digo lo inesperado es como la sorpresa, y la sorpresa es como donde se encuentra la innovación. Si el ser humano se empieza, no digo a rezagar, no digo que está mal, pero digo a estar a un lado del proceso en el cual la computadora genera y el ser humano toma decisiones, y la computadora genera y hasta además me va a dar nada más 5 opciones porque las puedo clusterizar. ¿Cómo no nos vamos a cómo vamos a innovar sobre eso? O sea, ¿cómo vuelve a estar el ser humano previo a que la computadora genere la cantidad de opciones que hay para luego de vuelta a tomar la decisión? ¿No? O sea, siempre está al principio y al final, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me da un poquito de miedo. Hoy en día tú dices, si yo empiezo a buscar sobre algo en Internet me empieza a mí a llenar de eso. Sí. Pero ¿cuántas oportunidades se pierden de que no me llene de cosas nuevas que no tengan que ver con ese tema? Hay que buscar en la ventana incógnito. Así, ¿no? No, pero está súper interesante. Es bastante dual el tema, porque, por ejemplo, si pensamos, no sé, en las estructuras óseas y ahí ponemos una lupa en el fémur, la forma en la que están los tejidos adentro es completamente random para nosotros. Nunca se nos hubiese ocurrido. Entonces, en realidad, la computadora genera mutaciones que raramente el hombre pudiese explorar. Eso, o sea, es un hecho. Por otro lado, también está en la viveza de para qué se usa. Por ejemplo, si miramos el Airbus, se usó para una pieza que parece insignificante, porque es el lugar en donde va como el personal del avión, y es una pieza muy chica, muy, muy, muy chica, y está tan delimitado que eso es imposible que atente contra la creatividad, si no usarlo en cosas. Entonces, por ejemplo, si se usase, no sé, diseño generativo en parkings, como si no fuese un tema en Panamá, para las diferentes opciones de parking, enmarcado en una estética o en un deseo formal de arquitectura, se estaría usando para una parte muy concreta que no sé si quiero ser creativa en el layout de un parking, por ejemplo, o si se estuviese usando para una disposición de escritorios. Entonces también, lamentablemente, está en nuestro lado la pelota, y si nos achanchamos por las computadoras o no, está en nosotros. Y creo que al final lo que es importante es eso, que la tecnología esté disponible para todos, que sea democrática para todos y que todo el mundo la use para un mundo mejor y no para achancharnos. Pero eso no se lo podemos poner en la espalda de las computadoras. Es que lo recordaba porque dicen que hoy en día la capacidad de recordar de las personas y de la memoria de las personas ha bajado Sí. a la que previa, porque pues el cerebro Sí. es un músculo, ¿no? Y que simplemente si no está ejercitándose, pues se le da. Y ahorita mismo la retentiva de las personas es menor porque la retentiva realmente está en la computadora, no en la persona. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar? Y si no, bueno, muchas gracias, Mercedes. Muchas